A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Vamos a continuar con el estudio de las cartas y empezamos con la invocación de Radha. Bueno, hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad. También a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga, nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, vamos a empezar con la carta 21. Finalmente ya terminamos la carta 20 y arrancamos entonces con la carta 21. Esta carta 21 va a tener algún énfasis en la enseñanza y lo importante que tiene la enseñanza cuando la enseñanza es sobre verdades que están bien estructuradas y que no están fragmentadas. Más o menos explica el maestro, no exactamente con estos términos, pero explica el problema de saber la realidad a través de fragmentos. Y cuando se sabe la realidad a través de fragmentos, el ser humano lo que hace es cerrar como si fuera una gestalt las cosas que no conoce con las cosas que conoce y llega a una conclusión, pero no siempre la conclusión es la conclusión correcta. La alegoría más importante de este problema es la famosa alegoría de los sabios que están tocando diferentes partes del elefante. Por eso aparecen aquí ese tipo de, aparece esta imagen. Si recuerdan la alegoría, pues según el que está tocando una parte diferente, a la hora de generalizar, se imagina cosas diferentes y les es imposible a cada uno de ellos en lo individual poder concretar la gestal que significa el elefante. Para poder concretarla tendrían que juntarse todos los que ven esta realidad desde diferentes puntos de vista y poder juntarla para eliminar la fragmentación y entonces sí que saldría un elefante. Vamos a ver esto que también es de los maestros y que explica esto que va a venir con más detalle más adelante en la carta. Es el mundo inferior de los efectos, es la esfera de los pensamientos distorsionados. Esta parte es muy importante meditarla bien. El mundo inferior de la zona de los efectos es la esfera de pensamientos distorsionados, de conceptos y de imágenes más sensuales, deidades que son más antropomórficas, expresiones externas de sus creadores, las sensuales mentes de personas que nunca pasaron de su etapa animal en la tierra. Si se tiene en cuenta que los pensamientos son cosas que tienen tenacidad, coherencia y vida, y que son entidades reales,
Lo demás resultará bastante claro. Estos primeros renglones entonces nos hablan, aparte de lo que ya Leadbeater nos había comentado en las formas del pensamiento, sabemos entonces parte de lo que aquí está diciendo el maestro, pero hay que verlo con mucho detalle porque también la forma como los maestros hablan, de alguna manera es una sucesión de fragmentos que luego se cierran en un concepto que de alguna manera engloba la totalidad. Entonces vamos a ver, el primero dice el mundo inferior de los efectos es la esfera de pensamientos distorsionados. En el mundo inferior de los efectos está la esfera de pensamientos distorsionados. ¿Y qué son los pensamientos distorsionados? Los pensamientos falsos, los que no revelan exactamente las cosas son. De los conceptos y de las imágenes más sensuales de deidades antropomórficas, de expresiones externas, perdón, de imágenes más sensuales, deidades, etcétera, etcétera. Si se tiene en cuenta que los pensamientos son cosas que tienen tenacidad, coherencia y vida, y que son entidades reales, lo demás resultará claro. Bueno, eso es para reflexionar. Desencarnado, el creador es atraído de un modo natural hacia su creación, hacia sus criaturas, absorbido por el maestrón, desencarnado por sus propias manos. Pero debo detenerme porque no habría suficientes volúmenes para explicar todo lo que he dicho en esta carta. Aquí el maestro entonces está diciendo cosas importantes respecto a lo que significa el mundo de los actos, el mundo de los efectos, lo que significan las porciones inferiores, las porciones superiores, y lo que significa el hecho de que cada pensamiento entonces al menos tiene estas tres cualidades. Tiene forma, tiene tenacidad, coherencia y vida. Todo eso está metido en este párrafo. Y nos pasamos entonces de este lado porque ahora el maestro va a volver a hablar de estos temas. Más abajo, en el segundo párrafo, más o menos a la mitad, dice, sin embargo, pueden pertenecer a esferas. Dice, bien, en las distintas esferas se plantean doctrinas contradictorias. Aquí está hablando el problema de la fragmentación. Estas doctrinas no pueden contener verdad, porque dado que la verdad es una, y no puede admitir puntos de vista diametralmente opuestos. Cuando se habla de la verdad es una, por lo tanto no puede haber entonces contradicciones. Y bueno, ahora pasamos entonces ya a lo que sigue de la carta, una vez aclarado que el maestro nos va a hablar un poco de estos temas. Esta es la carta 21. Como saben que no es bien visto poner las imágenes de los maestros, sabemos también que estas no son las imágenes reales de los maestros, pero bueno, la idea es que de acuerdo a lo que están diciendo acá, aquí está Sinet en el arranque de esta carta, preguntando más cosas porque no ha podido captar la realidad de lo que los maestros han tratado de comentarle. Y entonces Sinet se refiere a ellos de la siguiente manera. Mi querido tutor, está hablando al maestro Kach, me temo que las actuales cartas sobre teosofía no merezcan la pena, porque he tomado demasiado al pie de la letra algunos pasajes de su larga carta sobre el de Bachán. Recuerden que Barker, a la hora de hacer la categorización de las cartas, ya nos puso en las cartas precedentes efectivamente la larguísima carta sobre el de Bachán. Entonces, lo que está comentando aquí Sinet es que todas las cartas que ha estado enviando para su diario, para el diario el de Pioneer, él piensa que son demasiadas y no merecen tanto la pena, porque ha tomado demasiado al pie de la letra algunos pasajes de la enorme carta sobre el de Bachán. El resultado de esto sería que los accidentados, así como los suicidas, corrían peligro de ser atraídos por las sesiones espiritistas. Usted escribió y pone aquí el quote de lo que dijo. Y esto es lo que Sinet dice que el maestro dijo, para poder entonces tratar de aclararse. Pero existe otra clase de espíritus que hemos perdido de vista, los suicidas y los muertos por accidente. Las dos clases pueden comunicarse y las dos tienen que pagar un elevado precio por estas visitas. Exacto. Entonces, lo que hace Sinet es poner textualmente lo que decía el maestro para comentarle las dudas que tiene al respecto. Y más adelante, después de referirse con detalle al caso de los suicidas, usted dice, y vuelve a poner otra vez en la quote, dice, por lo que se refiere a las víctimas de accidente, todavía lo pasan peor, sombras desgraciadas, arrebatadas en la plenitud de las pasiones humanas. Son los pisachas, etcétera. No solamente arruinan sus vidas, exacto, también. Tenga presente que las excepciones confirman la regla. Y si las víctimas de accidente o violencia no son ni muy buenas ni muy malas, obtienen una nueva serie de escandas del medium que las atrae. Ya he explicado la situación en el margen de las pruebas. Vea la nota. Fue sobre ese texto que estuve trabajando. Es lo que está, es como arranca esta carta en donde Sinet está preguntando esto al maestro. Y el maestro le va a contestar. Entonces, si esto no va a sostenerse, las explicaciones que están haciendo sobre el hecho de que hay excepciones y hay reglas,
y que las reglas, a pesar de que se cumplen mayoritariamente, también existen excepciones, es decir, existen situaciones que están al margen de la regla. Después de haber explicado eso y haber explicado los tres casos que aquí refiere Sinet, entonces el maestro lo que dice, si esto no va a sostenerse, o si de alguna manera que yo todavía no puedo comprender, las palabras presentan un significado distinto al que parece corresponderles, tal vez sería mejor destruir esas dos cartas a la vez o bien reservarlas para una total modificación, es decir, repararlas o destruirlas si es que las cartas no cumplen la idea de poder explicar lo que se pretende ser explicado. Y por eso esta imagen, entonces los maestros se van a esta zona intermedia que se llama zona límbica. La zona límbica es la zona más elevada a la que un ser humano puede aspirar, haciendo un gran esfuerzo, y la zona menos elevada a la que un maestro también puede descender, para poder entonces entrar en contacto y al contactar hacer explicaciones sofisticadas y complejas, pero que están adelgazadas de una manera tal que si Sinet y Hume hacen un gran esfuerzo, puedan ascender a esta zona y entonces comprender lo que trata de explicárseles. Pero como lo que se está explicando es tan complejo y no existía antes de 1882, entonces les resulta, incluso a estas mentes, les resulta un poco complicado la comprensión. Entonces aquí el maestro dice, bueno, si de plano no sirve, pues va a haber que destruirlas o modificarlas. La advertencia está expresada en un tono demasiado solemne y se ha dado demasiada importancia al peligro si se trata simplemente de aplicarlo a los suicidas. Y en la última hoja de la prueba de imprenta, la eliminación de los accidentes hace que el resto resulte más bien ridículo, porque entonces solo estamos dividiendo a los suicidas en muy puros y elevados de un lado y el común de la gente del otro. Aquí el maestro empieza entonces a comentar que estos artículos que salieron en Pioneer, a la hora de reinterpretarlos y reescribirlos, se empiezan a hacer adhesiones que resulta que alejan a la enseñanza de lo enseñado. Vamos a leer otra vez para ver lo que dice el maestro. La advertencia está expresada en tono demasiado solemne, es lo primero que le critica a Sinet. Hay demasiada solemnidad y se ha dado demasiada importancia al peligro si se trata simplemente de aplicarlo a los suicidas, si se trata solamente de aplicarlo a los suicidas. Y en la última hoja de la prueba de imprenta, la eliminación de los accidentes hace que el resto resulte más bien ridículo, porque entonces solo estamos dividiendo a los suicidas en muy puros y elevados de un lado y al común de la gente del otro. Entonces, aquí está comentando cómo al modificar lo comprendido que no fue bien comprendido, se hace un siguiente texto en donde ya es demasiada la lejanía que hay respecto a lo que el maestro trataba de explicar. Entonces, tendríamos que poner este círculo. Cuando este círculo gravita hacia el aprendiz, se aleja más de la enseñanza verdadera. Cuando este círculo gravita hacia el maestro, hacia los maestros, se aleja más de las modificaciones que pueden alterar la comprensión de aquello que se está enseñando. Bueno, hechas estas aclaraciones para poder entrar en lo que va a ver aquí al maestro. Me parece que estaría mal retener ni siquiera la carta, si bien esta no contiene el error, porque no tendría razón d'être, a menos que ir seguida de la carta que no tiene el error. Las dos cartas han sido enviadas a Inglaterra, a la casa de Stanton Moses, para que las remita a Light. La primera fue por correo y salió de aquí el 21 de julio, la segunda ayer, por el último correo. Ahora bien, si usted decide que es mejor retenerlas y anularlas, me quedaría el tiempo justo para telegrafiar a casa de Stanton Moses con ese fin, y lo haré directamente si recibo un telegrama de usted o de la vieja dama en ese sentido. Hay que recordar que la vieja dama es HPB. Entonces aquí reacciona a lo que está diciendo el maestro Sinet y dice, bueno, está tan mal, vamos a parar las cartas para que estas cartas no salgan de la manera como han sido interpretadas. Si no se hace nada, aparecerán en Light tal como están escritas, es decir, como los manuscritos que se enviaron con las presentes pruebas, con la excepción hecha de unos cuantos errores sin importancia que veo que mi esposa ha cometido al enviarlas. Todo esto es una confusión embarazosa. Parece que me he precipitado al enviarlas a mi país, pero creí que había seguido fielmente las indicaciones de su larga carta sobre Debachán. Esperando sus órdenes al respecto, siempre suyo devotamente, Sinet. Es interesante esta carta porque en esta carta entonces lo que estamos viendo es un debate sobre la zona límbica en donde hay una compresión de la verdad sin fallos, pero también hay una dificultad para el que la recibe para tratar de atraparla y de ella derivar otra carta en donde se nota que no entendió muy bien Sinet lo que ahí se decía.
Y luego las reacciones del maestro son importantes. La reacción en el sentido de que si no sirve, pues hay que destruirla o hay que arreglarla, y al final todo termina bien en el sentido de que es posible detener la impresión de las cartas. Y lo segundo es que es una confusión embarazosa. Y él reconoce, Sinet, parece que me he precipitado al enviarlas a mi país, pero creí que había seguido fielmente las indicaciones de la carta sobre el Devachan, esperando órdenes. Bueno, esta parte es muy bonita porque es muy importante que cuando la persona se ha precipitado o ha mal comprendido algo, haga un espacio, pueda recular, puede ir un poco hacia atrás y pueda entender que ha habido precipitación y eso eso ha generado errores, y pueda arreglarlo con la fuente. En este caso la fuente pues, son los maestros. Bueno, continuamos entonces ahora con la carta. En el margen le dije raramente, pero no pronuncié la palabra nunca, aclara el maestro. Los accidentes ocurren bajo circunstancias más variadas, y los hombres no solo se matan en accidentes o mueren por suicidio, sino que también son asesinados, algo que todavía no hemos abordado, dice el maestro. Entonces el maestro hace, dentro de las aclaraciones, lo primero que aclara es que es diferente decir raramente que nunca. Entonces en el margen dije raramente, es decir, excepciones a la regla, pero nunca pronuncié la palabra nunca, es decir, solo la regla. Si hubiera dicho que solo la regla, entonces no habría excepciones, pero dijo, hay cosas que raramente ocurren, por lo tanto, hay excepciones a la regla. Los accidentes ocurren bajo circunstancias más variadas, y los hombres no solo se matan en accidentes o mueren por suicidio, sino que también algunas veces son asesinados, algo que todavía no hemos abordado. Puedo comprender perfectamente su perplejidad, pero difícilmente puedo ayudarle. Es decir, usted tendrá que arreglarlo. ¿Cómo? Volviendo a leer la carta, volviendo primero a fragmentarla y después a juntarla. Una de las técnicas que existen para ver la literatura cuando es compleja es fragmentarla. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Los puntos. En realidad esta es una prosa comprimida, pero de la prosa comprimida decidí sacar los puntos que son los trozos de esa parte comprimida, para que después podamos analizarla por separado y luego volver a juntar la gestalt y volver a verla entonces en su tamaño completo. Tenga siempre presente que existen excepciones para cada regla y que para estas excepciones hay además otra línea de excepciones. Es decir, hay excepciones sobre las excepciones, y esté siempre preparado para aprender algo nuevo. Entonces aquí dice varias cosas solamente en 2 renglones. Primero, esté preparado para aprender algo nuevo. Ábrase a las opciones. Y segundo, no solo hay excepciones, sino que hay excepciones dentro de las excepciones. Continúa el maestro. Puedo comprender fácilmente que se nos acuse de contradictorios e incongruentes. Más aún que nos acusen de escribir una cosa hoy y negarla mañana. Dice, puedo comprender que se nos acuse de eso. Lo que se le enseñó a usted es la regla. Los accidentados buenos y puros duermen en la casa, ya lo había comentado, ¿se acuerdan en la carta anterior? Ignorantes del cambio sufrido, son cuidados. Incluso nos había comentado que había Diane Jones que se dedicaban específicamente a cuidar el sueño que iban a tener estas personas que habían sido accidentadas, pero que eran buenas, que son buenos y puros. Los muy malos e impuros sufren toda clase de torturas de una horrible pesadilla, también ya lo había comentado. En esta parte, entonces, lo que se le enseñó a usted es la regla. Y la regla dice que si hay accidentados que mueren y son buenos y puros, dormirán en la casa ignorantes del cambio que han sufrido. Es decir, se la pasan sin sufrir. Pero los muy malos impuros que murieron por accidente sufrirán toda clase de tortura en una horrible pesadilla. Bueno, entonces una vez aclarado esto, continúa. La mayoría de los ni muy buenos ni muy malos, las víctimas de accidentes o violencia, incluyendo el asesinato, algunos duermen y otros se convierten en pisachas. Y como es la segunda vez que mencionamos pisachas, aquí viene un poco la definición. Los pisachas son un grupo de seres que acechan a los seres humanos, son acechadores. Cuando un individuo se suicida bajo estrés emocional, entonces los pisachas o se convierten en pisachas o son atacados por pisachas. Y aquí dice que en las tradiciones hindúes los pisachas tienen poderes supernaturales y pueden tener una actitud vengativa y pueden asumir muchas formas, pero en realidad están sueltos y entonces son una verdadera calamidad para aquellos que han muerto de esa manera. Entonces repetimos una vez que hemos visto lo que significan los pisachas, dice la mayoría de los ni muy buenos ni muy malos, las víctimas de accidente o violencia, incluyendo el asesinato, algunos duermen
pero otros se van a convertir en estos depredadores o molestadores o estos grupos de seres que acechan a los seres humanos. Continúa la carta. Bueno, la naturaleza, mientras una pequeña minoría, puede caer víctima de los mediums y obtener una nueva serie de escandas del medium que los atrae. También ya habíamos comentado que estos accidentados, muertos y que no son ni buenos ni malos, pueden ser atraídos por los mediums y a través de la mediumnidad ellos desarrollan más karma y por lo tanto pueden generar una nueva serie de escandas. Es decir, es tremendamente dañino, ya lo he explicado en las cartas anteriores, el hecho de que se puedan atraer a estas personas que han muerto por accidente. Por pequeño que pueda ser el número de los que componen esta minoría, su destino es el más lamentable. Lo que dije en mis notas escritas en sus manuscritos fue en respuesta a los cálculos estadísticos del señor Hume, que le habían llevado a deducir que en ese caso había más espíritus que cascarones en las sesiones espiritistas. Bueno, continuamos. Usted tiene mucho que aprender y nosotros tenemos mucho que enseñar y no nos negamos a ir hasta el límite extremo. Después del regaño, por así decirlo, después de la corrección que hace a Sinet, ahora el maestro tiene otro tono y dice, usted tiene mucho que aprender, vaya con calma, no se precipite, pregunte hasta que lo tenga claro, avance, si no lo tiene claro, no avance, siga tratando de entender los que yo desprendo de acá. Y nosotros tenemos mucho que enseñar y no nos negaremos a ir hasta el límite extremo, es decir, podremos avanzar dentro de lo que está permitido que ellos divulguen, podemos avanzar todo lo que se pueda avanzar en función de las muestras que tengan usted y el señor Hume, de aprender las cosas, pero aprenderlas correctamente, es decir, como han sido correctamente enseñadas. Pero realmente hemos de pedirlo que no se lance a conclusiones precipitadas. Entonces, esta es una prosa mixta. Por un lado, le dice, hay mucho que enseñar, ustedes mucho que aprender, y no nos negaremos a explicar todo lo que se pueda, pero realmente hemos de pedirle, realmente, vean la palabra realmente, hemos de pedirle que no se lance a conclusiones precipitadas, porque no lo va a hacer bien y va a generar una confusión en usted y en los que lean estas cartas. Yo no le censuro, mi querido y fiel amigo, antes me censuraría a mí mismo, si en este caso hubiera alguien a quien censurar. Prescindiendo de nuestros respectivos modos de pensar y de nuestras costumbres tan diametralmente opuestas. En esta parte está comentando el maestro entonces que no lo está censurando. ¿Por qué? Porque la censura es el ataque que se hace contra una persona que expresa su libertad de opinión, pero aquí no está expresando su libertad de opinión, está interpretando una carta que viene de los maestros. Y al cerrar cognitivamente el análisis para pasar a la utilización de este material y ponerlo en una nueva carta, hay fallos. Entonces, no se puede hablar de censura cuando una persona lo que hace es compilar y poner a nombre de una tercera persona lo que dice. La censura solamente ocurriría si estuviera en su libertad de pensamiento presentando una serie de tesis. Entonces, yo no le censuro a mi querido y fiel amigo, antes me censuraría a mí mismo, si en ese caso hubiera alguien a quien censurar, prescindiendo de nuestros respectivos modos de pensar. Y aquí habla del otro tema. Yo no le censuro, yo antes me censuraría a mí mismo, pero hay que reconocer que tenemos diferencias en nuestros modos de pensar y en nuestras costumbres, que son tremendamente diferentes. Y eso ya de por sí pues, va a originar fallos. Cuando estamos con una persona que piensa totalmente diferente a mí y que tiene costumbres totalmente diferentes a las mías, pues ya de por sí es más complicado el que pueda entonces explicarse ciertas cosas. Siguiente párrafo. Acostumbrados como lo estamos a enseñar a discípulos que saben lo suficiente para situarse más allá de las necesidades de los sí, pero durante las lecciones me es muy fácil olvidar que estoy haciendo con usted el trabajo que por lo general confiamos a estos chelas. Y otra vez nos vamos a este tema de aquí. Los maestros, entonces a sus discípulos inmediatos, a los chelas, pues les dan una serie de indicaciones porque asumen que los chelas ya saben un montón de cosas que ni Sinet ni Hume saben todavía. Aquí tendríamos que hacer entonces otro círculo, que es el círculo inmediatamente inferior de los chelas. Y entonces aquí el maestro lo que dice, bueno, pues nosotros con los chelas, pues sí vamos explicando las cosas y una vez que las vamos explicando, pues ellos las entienden porque al explicarlas nosotros, asumimos que ellos saben las cosas necesarias para entender lo que se les enseña. Entonces, por eso dice, acostumbrados como estamos
a enseñar a discípulos que saben lo suficiente para situarse más allá de las necesidades de los sí, pero durante las lecciones me es muy fácil olvidar que estoy haciendo con ustedes el trabajo que por lo general confiamos a estos chelas. Durante las lecciones que nosotros les damos a ustedes, me es muy fácil olvidar que ustedes no son chelas, son seres humanos comunes y corrientes y que por lo tanto muchas veces no tienen las bases para poder entender a cabalidad lo que se les está enseñando. De aquí que de ahora en adelante me tomaré más tiempo para contestar a sus preguntas, es decir, va a invertirle más tiempo para entender que se está tratando de seres humanos adelantados, inteligentes, abiertos, pero que no son chelas. Y por lo tanto hay que explicar las cosas con más detenimiento y con más tacto. Sus cartas a Londres no pueden causar ningún daño. Esto en relación a lo que había dicho, que estaba muy preocupado por las cartas que iba a mandar. Al contrario, estoy seguro de que harán bien, así que no se preocupe. Están admirablemente escritas y las excepciones pueden mencionarse y todo el tema puede abordarse en una de las cartas futuras. Y aquí pues le comenta que están admirablemente escritas, o sea, no nada más están bien escritas, sino admirablemente. Y las excepciones pueden mencionarse y todo el tema puede abordarse en una de las cartas futuras. Bueno, ven cómo el maestro va contestando cada detalle de la interacción que tiene con Sinet. No tenga ninguna objeción a que saque usted extractos para el coronel Chesney, excepto una excepción. Recuerde que él no es teósofo. No tengo ninguna objeción en que saque usted extractos de la carta para el coronel Chesney, excepto una. No es teósofo. Y aquí es lo mismo que él está diciendo, que ellos tienen más facilidad para hablar con los chelas porque los chelas están más adelantados que con los hombres comunes y corrientes. Pues aquí es lo mismo, pero más abajo. Recuerde usted que cuando hable con él no es teósofo y por lo tanto habrá conceptos que seguramente no entenderá como lo podría entender alguien que ya se ha formado dentro de la teosofía. Solo que tenga cuidado y no olvide sus detalles y excepciones cuando usted explique sus reglas. Tenga cuidado y fíjese en los detalles y excepciones. En general, cuando hay momentos difíciles, casi siempre la indicación es vigilar los detalles, porque si no se vigilan, los detalles pueden crecer y convertirse en verdaderas calamidades. Sin embargo, recuerde que incluso en el caso de los suicidas, existen muchos que no se dejarán atraer nunca hasta el vórtice de la mediumnidad. O sea, muchos suicidas atraídos por los mediums rechazarán el ser atraídos y el caer en la mediumnidad. Y le ruego que no me acuse de incongruente, porque como ya había visto, como ya se había dicho otras cosas antes, no me acuse de incongruente o de contradictorio cuando lleguemos a ese punto, porque está hablando de las excepciones a la regla. Si pudiera saber cómo escribo mis cartas y el tiempo que puedo dedicarles, tal vez sería menos crítico y exigente. O sea, porque ya nos ha dicho en otras cartas que se pasa horas y horas escribiendo por la enorme complejidad de los temas que ahí se tratan y por las dificultades de las diferentes costumbres que tienen los destinatarios. Bien, ¿qué le parece a usted la idea del arte de Dual Cool? Durante los últimos 10 días no he dedicado ni una sola ojeada a Simla. Afectuosamente suyo, maestro KH. Bueno, pues una carta muy peculiar, si podemos analizarla de esa manera. Es una carta interesante. El maestro va practicando varias cosas en los diferentes párrafos. En una hace una crítica fuerte, en otra hace una felicitación por la carta que está, en otra hace una pequeña corrección, en otra, etcétera. O sea, veamos entonces cómo dividir las cartas en puntos ayuda mucho a ver los fragmentos y después a poderlos cerrar. Después de verlos en puntos, la recomendación cuando trabajen ustedes en logias es que después de verlas punteadas, como las estoy presentando acá, ustedes las vean de corrido. Y ya de corrido, esta lectura de corrido, en realidad es el elefante. Y las distintas partes que están en puntos no son el elefante, pero son los fragmentos. Pero a veces hay que analizar los fragmentos. A pesar de que vayamos a llegar al elefante, hay que analizar los fragmentos para sentirnos más en compañía con las partes antes de llegar o ejercitar lo que es la percepción total de la estructura. Bueno, vamos a empezar con la carta 22. Entonces, esta es la carta 22, extracto de una carta de maestro K.H. Hume, recibida bueno, en 1882. Y aquí arranca esta carta 22 con algo muy interesante. Dice el maestro, ¿nunca se le ha ocurrido, le pregunta,
nunca has sospechado que la mente universal, como la mente humana, finita, podría tener dos aspectos o un poder dual? Lo primero que pregunta. Se ha puesto a pensar entonces que la mente universal, que también se llama mente, y la mente individualizada de un ser humano, que también se llama mente, y que son de alguna manera eh, herméticamente analizado esto, son con una alta similaridad, eh, podría tener dos aspectos o un poder dual, la mente. El uno voluntario y consciente, es decir, parte de la mente tiene que ver con la voluntad y la conciencia. Y el otro involuntario e inconsciente, es decir, otra parte de la mente no opera nuestra voluntad y somos inconscientes de ella, inconsciente del poder mecánico de lo que hace el cuerpo. Y esto desde el punto de vista de su ciencia occidental y de la sugerencia de su propio ego, que ya han captado lo esencial de cada verdad y están preparados para ridiculizar las ideas equivocadas. La última parte de este párrafo, y esto desde el punto de vista de su ciencia occidental y de la sugerencia de su propio ego. Cuando los egos en su ciencia occidental captan lo esencial de cada verdad y captan también que hay personas que no logran captarlo, se preparan para ridiculizar las ideas equivocadas, como ya lo hacía Sócrates a través del sarcasmo. Entonces, esto es lo que dice el maestro en esta zona de acá. Y se están mencionando varias cosas. Primero, si él ha podido soñar y reflexionar en esto, que hay similitudes entre la mente universal y la mente individual. Segundo, que probablemente hay un doble poder, del cual por un lado tenemos voluntad y conciencia y en el otro no tenemos voluntad y somos inconscientes. Y la tercera parte de este párrafo dice que de acuerdo a la ciencia occidental y a sugerencia de su propio ego, eh, hay muchas personas que han captado lo esencial de cada verdad, pero también están preparadas para ridiculizar las ideas equivocadas. Bueno, eso es lo que dice en este primer párrafo, y entonces vamos a tener que hacer un update de lo que es la mente de este lado. ¿Qué es la mente? Bueno, la energía del manas, que ya en su época Anibersad pone a Mahat, que es la mente, de Mahat, lo primero que se desdobla, el primero unfold es Ahamkara, el sentido de yoidad, que se va a las porciones bajas de esta liga entre los principios superiores e inferiores, y de ahí surge el pensador, es lo que dice Anibesan en Sabiduría Antigua. Entonces, vamos a usar esta definición para tratar de juntarla con la descripción que está haciendo aquí el maestro. Entonces, si la mente es la energía del manas, el pensador que obra dentro de las limitaciones del cerebro físico, a eso se le llama mente, a esa mente entonces nos pasamos de este lado. Y si nos pasamos de este lado, entonces, de acuerdo a la ciencia occidental y la sugerencia del propio ego, que ya se ha captado, eso es cómo trabajamos con la verdad. Pero abajo entonces dice, si la energía del manas o pensador que obra dentro de las limitaciones del cerebro físico. Por lo tanto, entonces, aquí tenemos las limitaciones y más adelante en el siguiente párrafo lo vamos a ver con más claridad. Lo que nos dice el maestro es que sí, efectivamente opera ahí, pero bueno, se puede dividir en dos. Una, y es un poder dual. Por un lado, hay una gran cantidad de cosas que nosotros podemos producir a través de voluntad y que somos conscientes de ellas, y por otro lado, hay otra serie de cosas sobre las cuales no tenemos voluntad y que somos inconscientes. Ese es el famoso poder dual. Vamos más adelante con más conceptos de manas. Manas en el hombre es el reflejo de la mente universal, o sea, el tercer principio constituyente del universo contando de abajo para arriba. Esto es rama pasada. Y esto es muy parecido a lo que dice aquí el maestro. Entonces, es el reflejo de la mente universal. Lo que está haciendo aquí el maestro es si se ha puesto a pensar que hay ciertas similitudes entre la mente universal y la mente individual, pues es lo mismo que está diciendo aquí rama pasada. Dice, manas en el hombre es el reflejo de la mente universal, o sea, el tercer principio constituyente del universo, contando de abajo hacia arriba. El mana superior junto con Buddhi y Atman constituye la tríada superior imperecedera, ya lo sabemos, mientras que el manas inferior, unido a los principios inferiores, cuerpo físico, doble etérico, principio vital y alma animal, forman el cuaternario inferior. Esto es la personalidad transitoria. Bueno, esto ya lo sabemos, entonces va desde abajo hasta arriba. Otra cosa es que es el reflejo de la mente universal, es un reflejo. Y otra más es, esta energía opera bajo las limitaciones del cerebro físico. Más de este tema. Según esta última, o sea, lo de rama pasada, según esta tradición, manas es el órgano interno de percepción y conocimiento. Manas, la mente, es el órgano interno de percepción y de conocimiento. El sensorio común o sentido interno que regula y gobierna la acción de los sentidos. También es un gran regulador de nuestros
nuestros sentidos. Es el analizador de las impresiones que de ellos recibe. La mente organiza los sentidos, con los sentidos recibe información y como es un órgano interno de percepción, la información percibida hace que él pueda gobernar a los sentidos y pueda analizar las impresiones que de ellos recibe. Más o menos queda claro. Entonces, es una especie de ciclo en donde la mente entonces recoge las impresiones de fuera, las pasa a diferentes estructuras del cerebro, convertidas en impresiones, y de esa manera entonces analiza dichas impresiones que ha recibido. Es el principio que combina, sintetiza y elabora las sensaciones transformándolas en conceptos. Lo siguiente que hace una vez que se ha recibido todo esto a la mente es que combina lo que ha recibido, lo sintetiza y elabora. Elaboración quiere decir crear. Elabora las sensaciones transformándolas en conceptos rudimentarios, que luego transmitirá a la Ahamkara y al Buddhi. Entonces, este es el último proceso que hace la mente. Al combinar, sintetizar y elaborar de todas las impresiones que ha recibido, formará conceptos, es decir, formará sus reacciones que implican qué tanto ha comprendido o qué tan consciente está de las cosas que pasan en lo que los órganos de los sentidos han recogido. Y esto se transmite a la Ahamkara, al sentido de yoidad, y también a la parte búdica. Es también la facultad que siente, desea, duda, piensa, discurre, reflexiona, la mente impulsiva que incita a funcionar a los 5 órganos de acción. Así pues, es el referido sistema, la voz manas viene a significar mente. Y estos son los sinónimos que existen acerca de lo que la mente es, desde el punto de vista ya de su ejecución. Y luego el último punto es la mente demiúrgica, que es igual que la mente universal, el primer producto de Brahma, en este mismo sentido. Todo esto es mente y mucho más. La invitación es que ustedes puedan profundizar en todo lo que dice aquí el maestro, para que cuando nos pasemos de este lado podamos analizar el ejemplo que él está poniendo a Hume. Entonces vamos a leerlo de corrido una vez que hemos leído aquí lo que es la mente. Nunca se le ha ocurrido, nunca ha sospechado que la mente universal, como la mente humana, ya vimos que la mente humana es un reflejo de la universal, de lo que dice aquí el rama pasado. Volvemos de este lado. Nunca se le ha ocurrido nunca ha sospechado que la mente universal, como la mente humana finita, podría tener 2 aspectos o un poder dual. Uno de esos poderes sería el voluntario y consciente y el otro el involuntario e inconsciente. Y esto desde el punto de vista de su ciencia occidental y de la sugerencia de su propio ego, que ya han captado lo esencial de cada verdad y encima están preparados para ridiculizar las ideas equivocadas. ¿No se ha puesto a pensar en todo eso? Bueno, para conciliar, y aquí viene lo del cerebro, para conciliar la dificultad de muchas proposiciones teístas. Acuérdense que los teístas son los que creen que hay un solo Dios, creador de todas las cosas. Para conciliar las dificultades de muchas proposiciones teístas y antiteístas, estos 2 poderes son una necesidad filosófica. Para poder conciliarlos, entonces estos 2 poderes es necesario reflexionar en ellos. Y lo que hacen los filósofos es reflexionar y dicen, bueno, la mente no lo gobierna todo. Hay una serie de cosas que la mente no participa, o al menos no la mente consciente ni la mente volitiva. La posibilidad del primero, o sea, del atributo voluntario y consciente en relación con la mente infinita, y a pesar de las aseveraciones de todos los egos del mundo viviente, seguirá siendo siempre una mera hipótesis. Es decir, el peso que tiene la parte metafísica de la mente, pues será siendo, para la mente occidental, una hipótesis. Mientras que la mente finita es una realidad científica y demostrada. Es decir, la mente que está asentada en el cerebro físico, que es toda la que viene explicada acá, es una mente que puede ser analizada, que puede ser observada, que puede ser conceptualizada, que puede ser estudiada, etcétera. Y por lo tanto, entonces, esta mente finita es una realidad científica y demostrada. Es decir, la ciencia se va más hacia esta, pero la filosofía no debería perder de vista que además de esta está la otra, aquella que es infinita y que no va más allá de la realidad científica y que requiere todo un debate para entrar en conocimiento de ella. Bueno, entonces, como verán, son 2 primeros párrafos, pero que tienen mucha tela y que de hecho se podría incluso profundizar muchísimo más. Continúa el maestro: el más elevado de los espíritus planetarios es tan ignorante como nosotros del primero de los atributos, y la hipótesis permanecerá como tal incluso en el nirvana. ¿Cuál es el primero de los atributos? El hecho de que la mente individualizada, la mente que habita en los seres humanos, tenga la capacidad de tomar decisiones, tenga la capacidad de entender, como lo había puesto aquí el maestro, tenga la volición y la conciencia en lo individual. Entonces dice, el más grande de los espíritus planetarios no podía entender eso.
porque él lo ve desde el punto, él está más en contacto con la mente universal, la mente imperecedera. Entonces, el más elevado de los espíritus planetarios es tan ignorante como nosotros del primero de los atributos, del hecho de que la mente, sembrada en un ser en evolución que somos nosotros, tenga además los atributos de tener cierta conciencia de lo que se hace y cierta voluntad respecto a las cosas que analiza, que ya analizamos todo el bagaje de lo que puede hacer la mente, puesto que se trata de una mera posibilidad deducida tanto allí como aquí. Consideremos a la mente humana en relación con el cuerpo. El hombre tiene dos cerebros físicos, explica el maestro, distintos. El cerebro propiamente dicho con sus dos hemisferios, en la parte frontal de la cabeza, origen de los nervios voluntarios, y el cerebelo situado en la parte posterior del cráneo, origen de los nervios involuntarios, que son los agentes de los poderes inconscientes o mecánicos de la mente, por medio de los cuales ésta actúa. Vamos a leerlo con calma. Consideremos a la mente humana en relación con el cuerpo. Ahora el maestro está hablando ya no nada más de las dos características que tienen las mentes o las dos mentes dentro de un ser humano, sino ahora se va a ir ya en relación a esta mente con el cuerpo que la habita, que la sostiene. El hombre tiene dos cerebros físicos, es la primera conclusión, y son distintos. El cerebro propiamente dicho con sus dos hemisferios en la parte frontal de la cabeza, origen de los nervios voluntarios, y el cerebelo en la parte posterior del cráneo, origen de los nervios involuntarios, que son los agentes de los poderes inconscientes. Esos nervios involuntarios son los agentes de los poderes inconscientes o mecánicos de la mente, por medio de los cuales ésta actúa. Es decir, entonces, usted siendo aquí el maestro, hay una serie de cosas de las cuales no somos conscientes, son inconscientes, y son nervios involuntarios y son agentes de poderes inconscientes y mecánicos de la mente, por medio de los cuales ella actúa. Y del otro lado tenemos en la parte frontal los nervios voluntarios del cerebro. Bueno, aquí es lo que está explicando con más detalle aquí. Y por más débil e inseguro que pueda ser el dominio del hombre sobre sus funciones involuntarias, tales como la circulación de la sangre, que sabemos que pues hasta hace muy poco vemos que se puede un poco por voluntad alterar, pero normalmente no, forman parte del sistema nervioso autónomo, que así se llama en neurociencias, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. Bueno, entonces, y por más débil e inseguro que pueda ser el dominio del hombre sobre sus funciones involuntarias, tales como la circulación de la sangre, los latidos del corazón y la respiración, especialmente durante el sueño, sin embargo, cuanto más fuerte y poderoso se presenta el hombre como dueño y señor del ciego movimiento molecular, es decir, el hombre que ha ascendido y se ha desarrollado, las leyes que gobiernan su cuerpo, prueba de ello son los poderes excepcionales del adepto e incluso del yogi común. Como sabemos, los adeptos y los yogis comunes, pues empiezan a controlar muchísimas cosas de lo que aquí se llama el sistema nervioso autónomo. Entonces pueden controlar temas de la circulación, pueden controlar muchas cosas a voluntad, pero es una voluntad de una persona más desarrollada que nosotros. Que no les dé aquello a lo cual ustedes insisten en llamar Dios, demuestra sobre las leyes inmutables de la naturaleza. Que no los de aquello a lo cual ustedes insisten en llamar Dios, que demuestra sobre las leyes inmutables de la naturaleza. Bueno, aquí entonces el maestro empieza un poco a ayudarnos a entender la relación que va a tener el cerebro con el cuerpo propiamente dicho. Bueno, en eso, y contrariamente a la mente finita, la mente infinita, a la que denominamos así solo por motivos de conveniencia, pues nosotros la llamamos fuerza infinita, la mente infinita le llamamos fuerza infinita. Entonces, otra vez, vamos a ver aquí, porque aquí hay también cosas importantes que definir. En eso, y contrariamente a la mente infinita, perdón, un momento, y contrariamente a la mente infinita, a la que denominamos así solo por motivos de conveniencia para que ustedes nos entiendan casi casi, pues nosotros a esa mente infinita en realidad le llamamos fuerza infinita. No revela más que las funciones de su cerebelo, o sea, del cerebro posterior que ellos mencionan. Admitiéndose la existencia de un supuesto cerebro, tal como se indicó más arriba, pero sobre la hipótesis deducida que se deriva de la teoría cabalística, exacta en todo lo demás, de que el macrocosmos es el prototipo del microcosmos. En la misma medida en la que la corroboración por parte de la ciencia moderna de todo lo que nosotros sabemos nos tiene sin cuidado. En la misma medida que la corroboración por la parte de la ciencia moderna de todo lo que nosotros sabemos nos tiene sin cuidado. Y aquí esto lo ligamos con la última parte de lo que había dicho en esta parte de acá. Dice que
que ya han captado lo esencial de cada verdad y están preparados para ridiculizar las ideas equivocadas. Aquí está hablando de la ciencia, por eso dice que desde el punto de vista de la ciencia occidental, no lo perdamos de vista, desde el punto de vista de la ciencia occidental, se consigue la explicación de algo, pero también se saca el machete para ridiculizar las ideas equivocadas. Bueno, entonces en esta zona de acá, lo voy a comentar, dice, nos revela la función cerebelo, admitiendo la existencia del supuesto cerebro tal como indicó más arriba, pero sobre la hipótesis deducida que se deriva de la teoría cabalística. ¿Se acuerdan? Bueno, en la misma medida en la que la corroboración por parte de la ciencia moderna de todo lo que nosotros sabemos nos tiene sin cuidado. Es decir, si la ciencia es capaz de demostrar a través de sus métodos que lo que nosotros decimos es correcto de acuerdo a la idea que ellos tienen de verdad y realidad, nos tiene sin cuidado, porque muchas de estas cosas caminan tan lento desde el punto de vista de la evolución de la ciencia que habría que esperar años, lustros y en general una gran cantidad de tiempo para que la ciencia pudiera darle nombre, darle conceptos y estudiar este tipo de cosas. Igualmente de todo lo que los espíritus planetarios han constatado, los cuales, no lo olvide, al atravesar el velo primordial de la materia cósmica, tienen relaciones ultracósmicas, igual como las que nosotros tenemos cuando atravesamos el velo de nuestro mundo físico bruto. Vamos a leer otra vez. Igualmente, de todo lo que los espíritus planetarios han constatado por sí mismos, los cuales, no lo olvide, al atravesar el velo primordial de la materia cósmica, tienen relaciones ultracósmicas. Cuando atraviesan el velo, el límite de la materia cósmica, automáticamente inician relaciones ultracósmicas, igual como las que nosotros tenemos cuando atravesamos el velo de nuestro mundo físico bruto. Cuando pasamos de ese mundo físico bruto, hablando del cerebro físico, y pasamos al cerebro metafísico, automáticamente entonces empezamos a tener relaciones ultra. La mente infinita no revela ante ellos ni ante nosotros más que las palpitaciones regulares inconscientes del ritmo eterno y universal de la naturaleza, a través de las miríadas de mundos. Acuérdense que miríadas es una cantidad, miríadas ya habíamos revisado el concepto, es cuando hablamos de una cantidad brutalmente grande de algo. Las miríadas son trillones, sillones y sillones de cosas. Entonces, del ritmo eterno y universal de la naturaleza a través de las miríadas de mundos, o sea, billones y billones, dentro y fuera del velo primordial de nuestro sistema solar. Bueno, un párrafo poco complicado para analizar, pero es importante que lo vayamos viendo con cierto detalle para que podamos entender lo que el maestro trata aquí de explicarnos. Bueno, entonces aquí está ejemplificando los espíritus planetarios que constatan cosas, pero la ciencia pues va lento y si la ciencia no corrobora o demuestra o aprueba lo que los maestros dicen, ellos les tienen sin cuidado. Al final de cuentas, ellos lo que están haciendo es compartir con el género humano todas las cosas que se han ido en las explicaciones erradas y que le dejan al científico y al hombre de la calle, al hombre común, una idea errónea de la realidad. Por esas razones que las correcciones son tan importantes. Y si en esas correcciones la ciencia dice que no, porque no tiene medios para medirlo, eso nos tiene sin cuidado. Y nos lleva a la idea de que los espíritus planetarios han corroborado montones de cosas gracias a que han roto los velos de su propia limitación para pasar a lo que sigue. Y lo mismo que hace el ser humano una vez que pasa los velos de estar en un nivel para poder atreverse a estar en el nivel subsiguiente. Es decir, todo lo que es la evolución y el desarrollo y el crecimiento implica siempre dejar atrás lo conocido para empezar a entrar en cosas que conocemos mucho menos. Y eso es complejo. Es lo que yo deduzco de lo que está en este párrafo. Sabemos, vamos con el párrafo que sigue, hasta este punto, dentro y hasta el límite extremo, hasta el mismo velo del borde cósmico. En esta zona, y el maestro ya está hablando de los bordes. Y los bordes son todo un tema. Algunos autores existencialistas han tratado mucho el tema de los bordes, como Jean-Paul Sartre, el francés, y él explicaba en su libro El ser y la nada, que es un libro complejo, él tardó 20 años en escribir ese libro. Él dice que cuando deslizamos el dedo sobre una mesa, estamos en algo, y cuando ha caído el dedo al vacío y ya no hay una parte física que pueda mostrarnos que el dedo está en alguna cosa, está en la nada. Pero dice, ¿pero qué es el borde? Porque el borde es, por un lado, un trozo del algo y un trozo de la nada.
¿Y qué es el borde en su tercio anterior? Pues es un borde donde hay más algo que nada. ¿Y qué es el borde en el tercio último? Pues es un borde donde hay más nada que algo. Y empieza él a explicar entonces que muchos de los caminos que todos requerimos para entrar en los aspectos superiores requieren primero un término medio, muy parecido a lo que dice el Timeo, lo que dice Platón en el Timeo, en donde dice el Timeo que una vez que se hace por el demiurgo la construcción, siempre se necesitan términos medios, porque en el mundo de la diversidad los polos quedan tan separados que no podían contactarse si no hubiese un término medio entre ellos. Bueno, entonces, esto es más o menos lo que está comentando desde mi punto de vista. Vamos a analizar entonces. Sabemos hasta este punto dentro y hasta el límite extremo, hasta el mismo borde del velo cósmico, el borde del velo cósmico. Y si es borde, y lo vemos en términos de Sartre, el borde ya medio es lo que sigue, pero medio es lo de acá. Eso es el problema de caminar en el borde, es ese, que ya está uno tremendamente expuesto a lo que hay más allá, que puede ser mejor o puede ser peor, porque hay bordes inferiores y bordes superiores. Entonces, en el mismo desarrollo psicosexual que veían los psicoanalistas, por supuesto, estar en los bordes regresivos es lo mismo, es estar en el límite de caer en otro espacio del cual se supone que ya deberíamos haber salido. Pero estar en el borde superior es la gran oportunidad para brincar desde donde estamos hacia el polo que sigue. Bueno, pues dentro y hasta el límite extremo, hasta el mismo borde del el velo cósmico, sabemos por experiencia personal que el hecho es cierto, lo que estamos analizando. Es decir, dentro de esos límites y de la forma como se está expresando esto, podemos llegar a la conclusión, por nuestra experiencia personal, de que los hechos que ahí se narran son ciertos. La información reunida, por lo que se refiere a lo que tiene que lugar más allá, se la debemos a los espíritus planetarios y a nuestro bendito Señor Buda. Por supuesto que esto puede considerarse como una información de segunda mano. Existen personas que antes que rendirse a la evidencia de la realidad de los hechos, preferirán considerar incluso a los dioses planetarios como filósofos desencarnados, descarriados, sino como realmente unos embusteros. Está bien, cada uno es dueño de su propia sabiduría, dice un proverbio tibetano, y es libre de honrar o envilecer a su esclavo. Sin embargo, yo continuaré en beneficio de los que aún pueden captar mi explicación del problema y comprender la naturaleza de la solución. Estas cartas, como ustedes verán, empiezan a ponerse, bueno, estas específicamente la 21 y 22, son cartas que vienen con una filosofía muy peculiar y por lo tanto tenemos que hacer un análisis más cuidadoso de lo que ahí se dice. Vamos a empezar otra vez con este párrafo para tratar de comprenderlo bien. Sabemos hasta ese punto, dentro y hasta el límite extremo, hasta el mismo borde del velo cósmico, sabemos por experiencia personal que los hechos son ciertos. La información reunida, por lo que se refiere a lo que tiene lugar en el más allá, se la debemos a los espíritus planetarios. Los espíritus planetarios han develado las cosas que no se ven en el nivel próximo anterior. Y a nuestro bendito Señor Buda, por el enorme desarrollo que logró. Por supuesto que esto puede considerarse como una información de segunda mano. Existen personas que antes de rendirse a la evidencia de la realidad de los hechos, preferirían considerar incluso a los dioses planetarios como filósofos desencarnados, descarriados, sino como realmente unos embusteros. Es decir, no se les da el respeto necesario a estas entidades que hacen el esfuerzo de compartir con nosotros trozos de la realidad para que no nos vayamos torcidos. Está bien, al final dice el maestro. Les estamos dando una gran cantidad de información, una información muy valiosa, una información que sí es cierta, que es veraz y que puede tranquilizar a la parte reminiscente de cada ser humano. Y aquí este tema es importante. Cuando uno escucha una verdad metafísica compleja y resulta que esa verdad es verdadera, hablamos de las divulgaciones que hacen los maestros en sus cartas, la parte reminiscente, es decir, la parte de la memoria del alma que no es evocable, que tiene cada ser humano, se siente complacida. Es decir, esa parte ve por fin que el alimento que está tomando el ser humano respecto a ese conocimiento coincide con todo el periplo enorme de vidas y de encarnaciones que ha tenido cada ser humano y cuyo contenido está guardado en la parte reminiscente. Entonces, la parte reminiscente se regocija. Cuando tenemos una explicación de la realidad que es solamente sobre la lógica concreta, solamente el ego inferior y la parte más racional de la mente son los que están muy satisfechos.
porque ellos no buscan la verdad, buscan la lógica en la explicación y la encuentran. Pero esa lógica no tiene nada que ver con la realidad, porque muchas veces la realidad no sigue a la lógica lineal. Bueno, y cierra el maestro estas reflexiones de la siguiente manera. Total, nosotros lo que hacemos es divulgar las cosas que son correctas y ciertas, y ustedes pues tienen en sus manos la posibilidad de analizarlas, agregarlas y tener una versión correcta de lo que pasa en el más allá, de lo que pasa después de la muerte, etcétera, de todas las cosas que ellos divulgan. Pero bueno, cada uno es dueño de su propia sabiduría, dice el proverbio tibetano, y es libre de honrar o envilecer a su esclavo. Sin embargo, yo continuaré en beneficio de los que aún pueden captar mi explicación del problema y comprender la naturaleza de su solución. Y con esto termina este párrafo. Dice, yo continuaré en beneficio de los que aún puedan captar mi explicación del problema, en beneficio de esos, aunque sean pocos, y que puedan comprender la naturaleza de la solución de dichos problemas. Esta es una parte entonces enormemente filosófica y ya se nos juntó la hora, entonces lo voy a dejar hasta acá. Es complejo y voy a dejar el espacio para que podamos hacer entonces preguntas. Pues a ver, chicos, preguntas, dudas, comentarios, adiciones, exclusiones o lo que fuere. Bueno, pues no hay muchas preguntas. Estamos en cartas complejas. Ricardo Coutinho. Ricardo. Sí, gracias, Enrique. Buenas tardes a todos, hermanos. Me llamó la atención el tema de los bordes porque estaba yo reflexionando en que casi todo lo que sabemos o conocemos, es decir, si lo analizáramos con más detalle, con una mejor lupa o un mejor lente, yo diría, pues nos damos cuenta que todo o casi todo tiene una zona de transición, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de los principios en el ser humano, los 7 principios, hemos hablado del Devachan, de los grados del Devachan, hemos hablado de conceptos que las mismas razas, ¿no? La tercera, la cuarta, la quinta raza, es decir, la transición de una raza a otra, pues fue a través de muchos años, no nada más de un año o una década, es decir, pareciera que el borde no es así como oscuro y brillante, ¿no? O como blanco y negro de la noche a la mañana, sino que pareciera ah, pareciera haber una zona de transición donde hay grises, ¿no? Y donde el negro se va convirtiendo en gris y eventualmente a blanco, y el blanco se va convirtiendo en gris y eventualmente al negro. Entonces, es interesante ese tema, me llamó mucho la atención. Gracias, Enrique. Mira, varios maestros como el maestro Eckhart hacen referencia a esto, aunque no lo hablan así como bordes. Dice, es la zona donde la persona deja de ser lo que es y empieza a ser lo que es en potencia. Entonces, ¿qué es eso lo que es? Pues de dónde vienes y qué es lo que vas a hacer en potencia, lo que todavía no eres. Es hablando digamos, de bordes de ese tipo. Sí, se llaman zonas transicionales, como bien lo mencionas, y son zonas transicionales porque son zonas que definen si vas a pasar o no vas a pasar al siguiente espacio. Si la zona transicional es adecuadamente llevada, pues vas a pasar al paso que sigue. En las cartas anteriores que hemos visto, aunque los maestros no han nominado esto así, hablan de algunos mediums que tienen ciertas habilidades, pero que no pueden quedarse mucho tiempo ahí, porque también van a ser de alguna manera atacados y van a tener complicaciones. Entonces, la mediumnidad no es un fin, es una zona transicional que les permitiría convertirse en un medium educado. Es decir, la persona que ya domina plenamente sus poderes y que sabe qué cosas hacen daño y qué cosas no. Pero para que eso llegue, tienen que transitar rápidamente de esta zona porque ni están allá ni están acá. Es una zona de transición. Y lo vemos hasta en los bordes geográficos. Cuando pasan de un país a otro, pues hay un borde y hay una serie de cosas que hay que hacer para pasar de un lugar a otro. Y en el budismo, pues existen muchos mantras que tienen esa intención también. Son mantras para facilitar las zonas transicionales, para que la gente, si está lista, pueda pasar al paso siguiente, y si no está lista, pues se regrese y se siga preparando. Entonces, también podemos verlo como grandes unidades que tienen cierta cohesión, que son como planos, y estos planos altamente cohesionados, la persona se dedica como una casa, habitación, pues la dominas, pero cuando sales a la puerta de esa casa ya estás en un borde.
Si traspasas la puerta o el borde, ya estás en otra cosa que no es la casa. Aunque la tengas a la vista, ya no estás en la casa, tienes un pie afuera, otro pie adentro. Cuando tienes los dos pies afuera y cierras esa puerta, ahora sí ya estás en lo que sigue. Y en teosofía también se nos enseña, no regresamos nunca a la parte mineral si ya estamos en la vegetal, no, porque se van cerrando las puertas, es decir, son transiciones que no tienen regreso, que no tienen retorno, etcétera. Hay mucho de los temas del bordes. Qué bueno que lo hayas, que hayas hecho la observación, porque yo estoy totalmente de acuerdo con eso. El tema de los bordes y los sistemas transicionales son importantísimos para la persona que quiere cambiar, en un sentido o en otro. Incluso para las recuperaciones, para la persona que sin querer ha cambiado a un borde inferior, se le ayuda porque mientras no dure demasiado tiempo, esto es posible que se reconduzca y vuelva otra vez al espacio donde estaba y más adelante continúe su desarrollo. Y eso lo explican incluso algunos monjes con las montañas, que las montañas tienen como flecas en donde para subir una montaña a veces subes y tienes que bajar un poquito para volver a subir, pero en esa nueva subida ganas más distancia y vuelves a bajar otro poco y vuelves a subir. Digamos, no es una subida totalmente recta. Entonces, esas bajadas o esas crisis son necesarias para que la persona, pues tienes que pasarlas para poder. Hay mucho de esto, el tema es interesantísimo. Ese libro es súper potente, el del ser y la nada, de este hombre. Hay otros de ese tipo, pero este es un libro muy, muy peculiar respecto a los bordes. Bueno, pues qué bueno que lo viste así y que permitió eso hacer una explicación adicional, Ricardo. Gracias. Vamos con Yoli. Yoli. A ver, yo te quería preguntar, aquí somos muy mentales en la Tierra. Cuando dejamos el cuerpo y nos vamos al más allá, es también mental todo, ¿no? Sí, pero aquí hay que diferenciar y te lo dicen ya no tanto los maestros, pero sí te lo van comentando otras escuelas, Sí. que una cosa es el cuerpo mental, otra cosa es lo mental, otra cosa es la mente, otra cosa es Mahat, otra cosa es el pensado. Son muchos elementos que se llaman igual, pero al final de cuentas sí, todos son lo mismo, es mente. Lo que ata los principios superiores con los inferiores es la mente. Y entonces ahí vienen muchas preguntas. ¿Cómo se llama? Donde somos felices, en el Bachán, es un estado mental también. Sí, claro, un estado de Y conciencia. todo de conciencia, pero mental. El mundo mental sigue existiendo allí. En nosotros está de tener una mente positiva, elevada, y no nos pueden engañar allí. Sí, una mente dominada, controlada, una mente que educada, por así decirlo, y es potestad nuestra el poder tenerla. Y sí, todos sin mente seríamos animales. Entonces, al tener la mente, tenemos esta conexión y por eso hay tantas alegorías. Y por eso puse las diferentes definiciones de mente, para que veamos que de mente se puede hablar mucho y sí, la mente es fundamental. Es con lo que estamos ahora hablando, es con lo que estamos comprendiendo. Por eso Sí. tiene tantos sinónimos, es tan compleja. Y podríamos, quizá voy a repasar todavía un poco más de mente, para que quede claro lo que los maestros están hablando aquí, porque los maestros al final están hablando ya de este aspecto y que podamos verla. Algunas cosas no las podré yo explicar porque no las entiendo todavía. Por ejemplo, si lo vemos como puente, como Antacarana, entonces si el puente es parte o no parte de la mente, va a haber una serie de cosas que podemos someter a debate con los que aquí están y que están más estudiados para que podamos hacer definiciones o simplemente les busco las alocuciones que hay en relación a esto, librándonos de las que tiene la ciencia, porque ya vemos que están demasiado cosificadas y nos alejan del objetivo que queremos, que es poder comprender aquello con lo que comprendemos lo que comprendemos. Es decir, es la mente hablando acerca de sí misma, lo cual es muy complicado, porque entonces hay que A aprender. mí lo de las cartas de los maestros, hay cosas que no la entiendo. Entonces no la entiendo porque mi mente no llega. Entonces yo la dejo en suspensión, no la Sí, rechazo. Y claro. pienso, cuando se abra más la mente ya la comprenderé. Y eso me está sucediendo. Sí, Entonces, si yo me trabajo a tener una mente positiva y en el amor, cuando me vaya al otro sitio,
puedo, es lo que digo, me puede venir algún, no sé, que me haga daño, como No, por ejemplo me puedo encontrar, porque dicen como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Aquí hay que tener cuidado porque te pueden engañar. claro, sí, sí, Allí sí. también. Sí, yo supongo que sí. Bueno, no supongo, yo creo que es casi un hecho que sí, pero en realidad yo creo que la primera parte de lo que comentabas, Yoli, por eso estoy dividiendo los fragmentos en puntos, para que vayamos comprendiendo cada punto y luego podamos leer la prosa completa, porque en esos puntos habrá cosas que entendemos mejor y cosas que entendemos menos. Por eso hay que irlos explicando, y ya que explicamos todos los puntos, juntamos la prosa porque los maestros escriben en prosa, no escriben con puntos. Y al leerlo de corrido ya sabemos de qué se está tratando. Como si trabajaras un mapa de España y de repente en un primer punto dice, pues hay una carretera de Burgos y luego punto y seguido, y ahí se hace esta cosa que se comen de sangre, ¿cómo se llama y luego podemos llegar a una ciudad muy pintoresca que es de León. Del otro lado tenemos, a lo mejor, cruzando la línea de Greenwich, y abajo bajamos a Valencia. Y alguien dice, oye, a ver, yo de esto no entiendo, un poco de Burgos, sí, un poco. Empezamos a separarlo, empezamos a profundizarlo, y cuando volvemos a leer todo de corrido, ya sabemos de qué se trata. Ya estamos como empapados de cada uno de los puntos, que es lo que los maestros quieren que veamos, aparentemente, que podamos ver en todo el párrafo todos los detalles para que podamos acomodarlos en el interior y de esa manera los utilicemos para el resto de los estudios que hacemos como teósofos. Bueno, es lo que yo podría decir, Yoli. Gracias de todos. Vale, gracias. Comentarios. Sergio. Cuando mencionan que acerca de que la ciencia, lo que dice la ciencia lo tiene sin cuidado, por ejemplo, menciona usted que algunos maestros tienen la capacidad para controlar algunas funciones fisiológicas. Los Por ejemplo, adeptos dicen ellos. a los adeptos, bien. Y los yogis, hablan de esos dos. ¿Y actualmente la ciencia corroboró eso o desde entonces lo había corroborado ya eso también? No, mira, es que el problema de la ciencia, como dice el profesor Maturana, Humberto Maturana, que ya murió, pero él comentaba que el hombre no es un animal racional, dice, es un animal premeditadamente emocional que utiliza la racionalidad para justificar lo que previamente la postura que previamente había adquirido. Y te lo demuestra. Lo que decía Humberto es lo siguiente, dice, tú en la ciencia puedes tener un detractor del ocultismo, y toda su ciencia, todas sus hipótesis van en ese sentido. No, ya no es un científico libre o libremente intencionado, ya está sesgado. Su misión es demostrar que no existen algunas cosas. Y luego tienes otro científico cuya misión es demostrar que sí existen. Entonces, por eso dicen ellos, gran parte de la ciencia materialista se ve a sí misma como muy ajena de todo esto. De hecho, por eso la palabra ciencia se puso como ciencia. Antes era estudio de la naturaleza, así se llamaba la ciencia. En un momento dado le quitaron estudio de la naturaleza y le pusieron ciencia, y automáticamente la cosificaron y la separaron. Bueno, dentro de esta ciencia hay algunos que son a favor de estas cosas y tratan de explicarlas hasta donde les es razonablemente posible. Muchos de los científicos físicos actuales en diferentes rubros son mucho más abiertos y son contrarios en su ciencia de la física clásica tradicional, y entran otra vez en un borde, y en ese borde nuevo están a punto de entrar a otra cosa que todavía no conocen, y en eso que van a entrar el ocultismo tiene mucho que decir, para ponerlo de alguna manera. Y da igual cómo le llamemos a eso, simplemente es que tú te sales de ese sistema y caes en la nada. Es un borde demasiado amplio porque todavía no has construido la zona de aterrizaje. Pero en la medida que la construyes, tienes que tomar elementos que ya existen, y esos elementos se toman del ocultismo. Y entonces ahí entras otra vez en crisis, porque algunos científicos no quieren tomar del ocultismo, quieren que sea un borde ajeno al ocultismo. Entonces, ese es un lío epistemológico que excede las habilidades que tenemos para explicarlo acá, pero los maestros lo reducen en un párrafo. Si estos descubren o no descubren, nos vale reverendamente sorbete, porque estas son verdades que no son demostrables porque está en pañales la ciencia, pues es un problema de la ciencia, no es un problema nuestro. Lo nuestro es divulgar estas cosas para que la gente sepa que las cosas son así, y ya que la ciencia vaya a la velocidad que quiera.
Y en ese sentido, 1882, ahora estamos muchos años después y muchas de estas cosas de alguna manera ya se han validado, no muchas, algunas. ¿se referían a que no todo es racional o simplemente iban más objetivo en lo que decían? No, hay varios tipos de demostración y la demostración científica es totalmente asociada a la lógica simbólica y a la lógica concreta. Es decir, por eso pusieron ahí sí, luego entonces. Ese es lo que dice la ciencia. Tú planteas una hipótesis, la pruebas. Si se prueba que no, según la ciencia, entonces tú demuestras que no hay relación entre las variables. Si se demuestra que sí, hay relación entre las variables. Y la pones como una verdad suprema. Pero esa verdad suprema poco a poco va escalando y va desarrollando y entonces tú te das cuenta que en ese terreno las cosas se demuestran de esa forma. Pero cuando pasa mucho tiempo, te das cuenta que esa demostración no es suficiente o no estuvo bien hecha. Y hay prejuicios del investigador y pasan un montón de cosas y luego tienes que desdecir, por ejemplo, que simplemente donde actúan los medicamentos, que actúan a nivel de la vacuola. Perdón, no es cierto. Ya tenemos ahora instrumentos nuevos. No es en la vacuola, es en la membrana celular. Pero también ya vimos que cuánticamente la membrana celular ni siquiera es una membrana, es totalmente porosa. Y por alguna razón magnética hay cosas que entran y no. Ahora el transportador activo entonces no es una cosa física, también es una cosa metafísica. Y ahora que en la India que estuvo dando la clase el Ravi Ravindra, pues él es físico, es doctor en física y también comentaba el hecho de que a veces una partícula es partícula y a veces una partícula no es partícula, sino es onda. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay unas especies de manvántaras y pralayas ahí en ese nivel nanométrico, en donde las cosas están brotando y regresando a ese nivel. Y luego tienes el nivel macro, por lo menos el que nosotros podemos conocer en la talla del cosmos. Y entonces, si empiezas a ver todo eso, pues es tan grande y tan pequeño al mismo tiempo, tan complejo, que la cabeza pues le cuesta como acomodarse para poder verlo, pero con un esfuerzo lento, ordenado, organizado, entre muchos cerebros como estamos acá, con el egregor que formamos para poder entender, como que todo se acomoda un poco y avanzamos, como decía Yoli, un poco más, avanzamos 1 metro, 2 metros, y esto empieza como que a acomodarse mejor, pero siempre teniendo como el baluarte más importante de acomodación el texto de los maestros. O sea, todo tenemos que acomodarlo en función de que encaje con eso. Sí, la lógica concreta, que es la del método científico, pues no siempre está bien. Ya el mismo Sócrates, acuérdate, había dicho alguna vez algo muy interesante en los diálogos. Dice, no pueden ser correctamente contestadas cosas que son incorrectamente preguntadas. Lo que se pregunta en el estrato emocional tiene que hacerse de una manera, en el estrato racional de otra manera y en el estrato superior de otra manera. Las preguntas que se hacen desde el punto de vista de la enseñanza espiritual es enseñanza por discernimiento, por intuición, en donde nunca se dan planteamientos en donde 2 y 2 son 4. Lo que son historias que tú, a través de tu intuición, tienes que encontrar lo que ensambla con esa historia, porque no hay forma de contestarlo de otra manera. En la mente racional sí, se ponen una serie de antecedentes y hay una tuerca que es la que coincide con ese tornillo. Y en la mente hacia abajo, la mente emocional es diferente y en la mente instintual también, etc. O sea, cada una tiene su propio lenguaje, pero estamos nosotros en una época donde la mente científica se le hace mucho caso, a pesar de que pueda estar mal planteada en muchos de sus postulados o lo que fuera, y no podemos perdernos de la oportunidad en una encarnación de probar lo otro, es decir, desarrollarnos y utilizar este tipo de habilidades, porque todos sabemos, como ya dice HPV, que si trabajamos muy fuerte, las habilidades se van adquiriendo. Y entonces tú compruebas que hay una ruta y un camino, tal como dicen estas obras sagradas, en donde puedes llegar o alcanzar este tipo de cosas, más allá de lo que diga la ciencia. La ciencia opera bien en su nivel, en el nivel en el que pasan las cosas. Así es como te lo puedo yo más o menos contestar. Sí, sí, Enrique, gracias. Una pregunta bien breve de que tengo duda. Para esta carta, Hume o a los que se referían los maestros, para entonces no eran chelas, ellos todavía no se... No, para nada. Eso ya lo vamos a explicar después. Ah, Ellos escogieron a 2 personas con las que tenían vinculaciones kármicas del pasado y ah, gracias a esa vinculación podían comunicarse con ellos y empezaron bueno, hay toda una historia que ya vimos en las primeras clases, sí. en donde ellos empezaron con cierta inquietud, como Schliemann cuando desenterró Troya, que desde los 6 años de edad tenía esa inquietud, pues Sinet estaba inquieto y dentro de esa inquietud hizo la sugerencia de una
de una comunicación directa y le llegaron las cartas y empezó ahí ya lo vimos si ves los vídeos anteriores, vas a ver que esto ya lo hemos explicado. Bien, gracias, Enrique. No, eran personas como nosotros, comunes y corrientes, Sinet y Hume. Bueno, con sus excentricidades, sobre todo Hume, pero digamos que eran normales del nivel en el que estamos todos. Gracias. Dani. Sí, gracias, Enrique. Gracias a todos. Siguiendo en la línea de Sergio, respecto a esa necesidad fisiológica inconsciente que se hacen, y pensando en la meditación, donde uno llega a un momento donde en sí uno puede controlar o, ¿cómo le diríamos?, hacer las respiraciones más lentas, menos frecuentes. Es un estado de eso, diría yo, que los dedos pueden llegar. Sí, yo creo que sí. Tiene que ver con lo que acabamos de revisar. Cuando tú logras sustraerte, porque estamos demasiado en el cerebro anterior que dicen los maestros, que bueno, en realidad esto la ciencia le llama diferente, pero digamos están en el cerebro anterior y la parte del cerebro anterior más controladora son los lóbulos prefrontales, donde están ahí todas las áreas de pensamiento, las áreas 8, 9, 10 y 11. Y luego las áreas de Wernicke, que están en la zona de acá, pero de eso están hablando los maestros. Y atrás está el cerebelo, al que le damos poca importancia, y de acuerdo a como dicen los maestros, hay otro cerebro, y en ese cerebro están funciones autónomas. Entonces, claro, cuando tú estás meditando, por alguna razón, te sustraes de la caja física que llamamos cerebro y empiezas a entrar en una porción en donde puedes evitar que los pensamientos lleguen y controlar la afluencia de pensamientos, y al controlarlos, evitar que ingresen en tu campo mental, y al evitar que ingresen, entras en un espacio donde el tiempo y el espacio o se anulan o se detienen. Y entraríamos ya en la experiencia meditadora de acuerdo a lo que dice el maestro, pero tú acabas de tener un insight súper interesante, porque es verdad, la meditación puede tener referencia con lo que aquí están comentando los maestros. Por lo menos podemos hacer un link para poder entender esto a la luz de lo que hace un meditador. Sí, muy, muy bonita reflexión y muy bonita conexión lo que hiciste, Dani. Inclusive, Enrique, se me dice que hasta los latidos del corazón, cuando uno llega a un estado de concentración tan profunda, también cogen como que no son tan frecuentes, porque es controlable por tu mente superior, que sí emana quien está trabajando en esos momentos. Eso hacen los yogis y los adeptos pueden bajar el metabolismo a una tasa inexplicable para la ciencia, y pueden estar sin comer durante larguísimos periodos de tiempo. Sí, son estas habilidades que a veces con el morbo popular se ven como cosas sofisticadas, pero son cosas que cualquiera puede hacer a través de su propio modelo evolutivo. Lo explica mucho HPV. No son milagros, son cosas normales que de acuerdo a la evolución pueden hacerse, pero no para distraer al populacho, sino se hacen porque se podrían hacer, pero se hacen por alguna necesidad peculiar que cualquiera tenga. Sí, se me dice que es muy peligroso también, porque inclusive el maestro Buda trató de hacerlo por tan largo periodo de tiempo que hasta él mismo, su mismo cuerpo físico sufrió. Sí, bueno, ahí vamos a ver eso mejor en otro tema, en otro momento, porque para no hacer como generalizaciones, digamos que se puede hacer, lo hacen los yogis. El maestro Buda es lo más adelantado de todos los adelantados que podamos imaginar, incluso rebasó a muchos que estaban por encima de él, por eso se le respeta y se le honra tanto. Y realmente las cosas que luego ves ahí pues los libros que vas consiguiendo, cada vez se sorprende uno más de las enormes habilidades, los sacrificios que hacía, y por eso a veces hay que hablar no dejar algo que pueda suponer, porque si seguimos el curso de lo que estás diciendo, se podría decir, como ya pusiste a Buda y dice, y es peligroso, todos vamos a quedar con la sensación de que es peligroso, vamos a borrar eso como hacen los jurados, para no ponerlo en actas y dejar a Buda por la paz, y ver que es posible que los adeptos hagan cosas así, sí, y dejarlo así abierto para que no hagamos una conclusión tan fuerte como esta, ¿te parece? Muy bien, chicos, pues muchas gracias a todos por estar en la clase. Yo encantado de estar con todos, y muchas gracias por mantenerla viva, porque para mí está siendo una experiencia extraordinaria el poder compartir con ustedes este conocimiento. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana, chicos.
A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H.P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica.